El millonario se sorprende al descubrir que una limpiadora salvó a un paciente. El aire en la clínica era denso, cargado de riqueza, pero Javier se sentía más vacío que nunca. Un multimillonario acostumbrado a tenerlo todo, ahora yacía en una cama, enfrentándose a un enemigo invisible, la enfermedad que lo devoraba. Vio las luces brillantes reflejadas en la superficie de la mesa de acero, cada destello un recordatorio de su sufrimiento. A su alrededor, lujosos decorados y obras de arte solo hacían eco de su desesperación. La vida lo había colocado en un pedestal, pero ahora estaba al borde del abismo. Y ahí estaba Valeria, una limpiadora de espíritu fuerte y mirada decidida que, ajena al mundo del lujo, barría el suelo con la misma determinación con la que había enfrentado los golpes de la vida. Javier la observó con desdén, imaginando que no era más que una más del montón que frecuentaba el hospital. ¿Qué podría saber ella de la salvación?, pensó. La arrogancia se apoderó de él, como siempre. Pero, en el silencio, escuchaba murmullos de los otros pacientes. Furtivos, temerosos, contemplaban a Valeria con respeto. ¿Por qué? Una tarde, la vida de Javier dio un inesperado giro. Empezó a sentir un dolor punzante en el pecho y su respiración se volvió dificultosa. En ese instante, la arrogancia de una vida de privilegios se desvaneció. Se sentía más vulnerable que nunca, acorralado por la inminente realidad de su mortalidad. «Necesito ayuda», pensó, pero su orgullo seguía bloqueando su mente. Así que se ignoró a sí mismo, convencido de que, al igual que en los negocios, podría resolver cualquier problema. Mientras tanto, Valeria seguía limpiando, pero sus ojos eran como espejos que reflejaban experiencias pasadas. Había estado en el lugar de Javier, había conocido la muerte y había encontrado la forma de triunfar sobre ella, aunque nunca le contarían eso a un rico. Dentro de su corazón guardaba un secreto, un tratamiento alternativo que funcionaba, una opción que había salvado a un paciente en la misma situación que él. Pero de nuevo, ¿cómo podría acercarse a alguien como Javier con esa arrogancia desbordante? Los días transcurrieron y un rival médico de Javier comenzó a acechar, determinado a desacreditar a Valeria. Susurros y rumores envolvieron la clínica, creando una atmósfera de miedo. Era la misma táctica que había llevado a los otros a la desesperación. Javier no podía ignorar el sudor en su frente al ver a Valeria al borde del despido. Un pequeño grito escapó de su garganta, pero fue ahogado por la pomposidad de su ego. ¿Debería confiar en la limpiadora? Él sabía que no podía perder más tiempo. Sus síntomas lo estaban atrapando en un ciclo de agonía. Así, el dilema se tornó más intenso. ¿Debería abrirse a la posibilidad de un salvador que no solo era de su propia clase? ¿O seguiría atrapado en el lujoso laberinto de su propia arrogancia? A medida que los días pasaban y el reloj corría, la sombra de la muerte se cernía sobre él, y la lucha por la supervivencia se desplegaba a su alrededor como una tormenta en un mar agitado. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí,
Deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Los días pasaron y la tensión aumentaba. Javier siente el horror en su pecho. Cada latido se convierte en un recordatorio de lo que podría perder. Mire hacia Valeria. Sus ojos oscuros destilan una mezcla de fortaleza y tristeza. Pero él aún duda. El miedo a lo desconocido lo paraliza. Ese día, mientras el sol empezaba a ocultarse, una alarma sonó en el hospital. Un eco ensordecedor. Los murmullos aumentaron. Algo estaba sucediendo. La mirada de Javier se centró en Valeria. Ella, ajena al caos, continuaba con su trabajo. Cada barrido era un acto de resistencia. Pero de pronto, un grito desgarrador atravesó la atmósfera cargada de ansiedad. Era el sonido de algo peor que el sufrimiento. Una enfermera corre, su rostro pálido como el mármol. «Alguien ha sido atacado. Es uno de los pacientes», grita desesperada. Se convulsiona. Los rostros se vuelven máscaras de horror. Javier siente el nudo en su garganta. Quería cerrar los ojos y desear que todo desapareciera. Pero la realidad lo golpea. El tumulto crece. Los médicos y enfermeras se desplazan como sombras frenéticas. Y entonces, un último grito. El silencio que sigue es ensordecedor. La respiración de Javier se acelera. En su mente, dudas y preguntas giran. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Valeria, sintiendo la tensión, mira alrededor. Ella se acerca rápidamente al grupo. Javier intenta seguirla, pero algo lo detiene. Es como si el peso de su propio ego lo hubiera encadenado a la cama. Las personas a su alrededor temen lo peor. De repente, el pasillo se llena con un hedor a metal. Un hombre cubierto de sangre es llevado por los médicos. Su rostro está pálido, la mirada vacía, pero algo en su túnica. Javier se da cuenta. Es su rival médico, aquella figura arrogante que había acechado a Valeria. El pánico se instala en el aire. Rumores comienzan a expandirse entre los pacientes. «Fue él quien lo atacó», murmuran. «Lo vi en una discusión con otro paciente». Javier siente que se vuelve un niño, atrapado en un juego que no entiende. La imagen del médico, su enemigo, se rompiendo y cayendo, lo llena de confusión. Se supone que los ricos siempre ganan. Valeria se agacha junto al hombre. Con manos firmes se quita parte de la túnica y revela marcas de desesperación. Ella lo conoce, una conexión oscura que nadie sospecha. «Aguanta un momento más», le dice con voz suave, casi maternal, mientras dedicaba toda su energía a ese hombre que había sido su adversario. En un instante, la tensión estalla. Tú conocías su secreto», grita el médico, con un hilo de hoz lleno de rabia. «Tú lo provocaste». Javier observa incrédulo. Sus ojos se abren como platos. ¿Qué secreto? ¿Qué conexión hay entre ella y un rival que había mostrado desprecio por su propia vida? Una revelación embriaga a Javier. Esa limpiadora que había despreciado siempre, ¿podría ser más poderosa de lo que imagina? El eco de su vida empieza a resonar en su mente, y el terror lo embarga.
Todo lo que había sentido, todo lo que había creído, se tambalea. El médico se convulsiona en manos de Valeria. Necesito saberlo. Así que el grito de Javier sale, sin control. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué verdad podría esconderse entre esos muros de lujos y privilegio? Y mientras su corazón late feroz, siente que el abismo de su arrogancia está a punto de abrirse. Así, la tormenta se intensifica. En medio de su angustia, rumorea una verdad no dicha, una relación enredada en un pasado oscuro. Atrapado en su propia batalla, Javier se deja llevar por el misterio que, de repente, parece inminente e inesperado. La lucha por su vida no es solo una cuestión de salud, es un laberinto emocional. Un giro que lo deja temblando ante lo inexorable. Mientras Javier gritaba, algo en el aire cambió. Un silencio profundo y pesado envolvió la habitación. La mirada de Valeria se endureció. La tensión era palpable, como una cuerda lista para romperse. Javier sintió que el tiempo se detuvo. El doctor, aún en el suelo, temblaba. ¡Ayuda!, gritó, pero su voz fue ahogada por el murmullo creciente de pánico. La gente empezaba a agruparse. Los murmullos crecieron. Había posesiones que valían más que la vida. Y ese momento era la prueba. Inesperadamente, Valeria giró su cabeza. Miró a Javier y el miedo se apoderó de su rostro. «¡No se acerquen!», gritó, aunque el alarido parecía dirigido también a él. «Por favor, no se acerquen». Pero Javier, aturdido, sintió que una ola de adrenalina lo empujaba hacia ella. Quería entender, quería saber. El ambiente era un torbellino. La respiración de todos los presentes se volvía errática. Javier apretó los dientes. Su corazón latía con fuerza. La vida de un hombre estaba en juego. Se necesitaba una decisión urgente. Pero la imagen del médico, su rival, y Valeria enfrentándose a él, confundiéndose en un caos indescriptible, era demasiado para su mente. «Fue ella quien lo provocó», murmuró un paciente, su rostro lleno de horror. «Siempre lo hizo». Los murmullos se multiplicaron en ecos, como sombras alargadas que se arremolinaban. Pero hubo un momento revelador. Un grito desgarrador de la enfermera resonó al otro lado del pasillo. «¡El paciente!». La voz se hizo eco en él. Aire frío y asfixiante. Javier giró e instantáneamente sintió un latido helado en su pecho. Había otro paciente en peligro. ¿Qué estaba sucediendo aquí? De repente, Valeria, que hasta ese momento había sido una figura emblemática, pareció tambalearse. Cayeron algunas escobas al suelo en un estruendo seco. La imagen de su valentía se resquebrajó como un cristal. «Todo tiene un precio», balbuceó su rival, incluso en su estado crítico. «Eres una impostora, un fraude». Las palabras fueron como un disparo atravesando el aire. «Cállate», exclamó Valeria, pero Javier notó un desgarro en su voz. Una mirada aterrorizada cruzó su rostro. ¿Quién era realmente ella? La determinación que había visto en sus ojos antes empezó a diluirse en miedo. De pronto, su historia no encajaba. Sin previo aviso, un hombre en la sala, hasta ahora silencioso, dio un paso adelante. Su rostro se iluminó con una sonrisa siniestra. Era un médico del equipo. Todos lo conocían. «Lo sabía», dijo, sus palabras resonando en la sala. «Sabía que el tratamiento de Valeria estaba prohibido. Está maldito». Nadie podía respirar. Javier sintió que el aire se le escapaba.
¿Qué significa eso?, preguntó en voz alta, casi suplicando. Todos los ojos estaban sobre él, especialmente los de Valeria. Ella se agachó, intentando cubrirse, pero el daño ya estaba hecho. Esa limpiadora salvó a un paciente, pero ese paciente era su hermano. La sala quedó helada. Los murmullos se detuvieron. Un secreto devastador. Las palabras cayeron como un martillo, rompiendo todo a su paso. Valeria, horrores ocultos asomando en su interior, levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. No, no puedes contar eso. La angustia en su voz era desgarradora. La revelación cambió todo. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Tu hermano? La mente de Javier estaba enloqueciendo. El chico que había provocado su rivalidad, la chica de la escoba, su salvadora, y su familia, todo interconectado. Ella estaba intentando salvar a su hermano, gritó el doctor caído, mientras la vida le escapaba. Esa era su verdadera motivación. Los pensamientos de Javier giraban sin control. Se dio cuenta de que estaba atrapado en medio del horror, la verdad inminente desmoronando los muros de su arrogancia. ¿Había subestimado todo? Mientras la habitación se llenaba de caos, un eco resonó. Pero esta vez no era un grito. Era un silencio profundo, una revelación que crujía en cada rincón. ¿Qué más se escondía tras esas paredes? ¿Podría la salvación venir de alguien a quien despreció? La tormenta se desató en su mente, dejándolo ante un precipicio. Mientras todos miraban a Valeria, un nuevo organismo de duda e incertidumbre se arraigaba en su corazón. ¿Y si lo milagroso y lo aterrador fueran parte de un mismo todo? ¿Qué pasaría a continuación en este escenario de vida y muerte? Mientras la sala caía en silencio tras la revelación, la tensión era palpable. Las miradas se centraban en Valeria, temblando, como si esperaran que ella revelara más. «No, no tiene que ver con mi hermano», gritó, pero su voz tenía un tinte de desesperación que hizo eco en los corazones de los presentes. Javier, con el pecho encogido, sintió que el aliento se le escapaba. La conexión entre Valeria y su rival médico, esa historia de vida y muerte lo había impactado, pero algo en el aire parecía más oscuro de lo que había imaginado. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? El médico caído, mientras sus fuerzas se desvanecían, levantó la mano e hizo un gesto, casi como si quisiera llamar la atención de Javier. «Fui yo le dije a Valeria que lo hiciera». La revelación lo choqueó. Un escalofrío recorrió la columna de Javier. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero con una imagen distorsionada. «Él fue quien me contactó. Él me pidió que la ayudara», seguía el médico, mientras sus ojos se llenaban de terror. «Me prometió que sería un éxito». La voz se le fue apagando. El pánico se multiplicó por la sala. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué planeaban? «Díganme», exclamó Javier, su voz resonando con una mezcla de miedo e incredulidad. Valeria lo miró, su mirada fija en el hombre caído, con unas lágrimas que no podía detener. «No, tú no puedes gritar así», dijo, tratando de mantener la calma, pero su voz quebrada traicionaba su desesperación. «Era solo un tratamiento, para salvarle a mi hermano, no para lastimar a nadie. Él fue quien provocó todo esto», se atrevió a decir una enfermera, desenterrando una nueva capa de verdad. «Sabías que era riesgoso, un experimento fallido. ¿Por qué no lo dijiste?»
Las palabras volaron en el aire como cuchillos. Los murmullos estallaron. La gente se agolpaba, creando un torbellino de acusaciones y miedo. Los rostros se tornaron en máscaras de horror. Javier se sentía como un niño atrapado en un juego peligroso, observando cómo el horror se desplegaba frente a sus ojos. De repente, una sirena se escuchó en la distancia. Cada tono parecía intensificar la urgencia en la sala. «¡Es la policía!», gritó alguien. «¡Debemos salir de aquí!». Pero Javier, en un acto de desesperación y coraje, se plantó firme. «Espera, Valeria, ¿qué más hay aquí? ¿Cuál es la verdad?», preguntó, su voz resonando entre el caos. Los ojos de Valeria se llenaron de una mezcla de tristeza y rabia. «La verdad es que no sabes quién soy, ni lo que he tenido que hacer para sobrevivir», dijo con un susurro desgarrador. «Ese trato me prometió salvar a mi hermano, pero me engañó. Todo fue una mentira». Otro grito estalló. «Él está mintiendo. En realidad Valeria es una parte de este imbroglio. Es una traidora», decía otro médico, mientras el grupo a su alrededor comenzaba a dudar. ¿Era posible que la mujer que habían visto como heroína hubiera estado manipulando todo desde las sombras? El corazón de Javier se detuvo. Cada parte de su cuerpo le decía que retrocediera, que se alejara de este tifón de revelaciones. ¿Valeria una traidora? Todo lo que había creído, cada momento de empatía fue sacudido por una tormenta de confusión. Un deseo de huir se precipitó en su pecho, pero de pronto, frente a todos, Valeria hizo algo inesperado. Cayó de rodillas. «No soy culpable. Me obligaron. Todo lo hice por él». Su voz retumbó con la fuerza de 1000 tempestades, y por un instante el tiempo se detuvo mientras Javier contemplaba su rostro, desgarrado. Finalmente, el médico caído soltó una risa oscura. La revelación giraría el mundo de Javier hacia abajo. La atmósfera se volvió palpable. «Te lo dije, Valeria. El precio de tu fracaso sería el suyo». Todo lo que había leído en los ojos de Valeria se destrozó de un solo golpe. La figura de la heroína comenzó a desvanecerse. «¿Quién eres realmente, Valeria?», pensó Javier, sintiendo que la realidad se disolvía en un mar de sombras. Mientras los murmullos se intensificaban y el caos se desataba, un estruendo repentino reverberó. Fue un sonido desgarrador, como si el escenario estuviera a punto de colapsar. En ese momento, todo se convulsionó. Un grito estrepitoso se mezcló con la sirena. ¿Acaso el horror solo comenzaba? ¿Qué monstruos estaban despiertos en aquel entorno ya desgastado por la dúctil moralidad? Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La conexión con Valeria, lo que creía que era un lazo vital, ya no era claro. Todo lo que había creído hasta ahora empezó a desvanecerse en un susurro en el viento. Las sombras del pasado, entrelazadas, estaban a punto de revelarse. ¿Qué vendrá ahora? ¿Estaba listo para soportar la verdad que le esperaba? Mientras la sala caía en silencio tras la revelación, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los rostros estaban pálidos, como si todos hubieran recibido un golpe en el estómago. Valeria, de rodillas, respiraba con dificultad. Sus ojos, una mezcla de lágrimas y rabia, buscaban desespero y alivio al mismo tiempo. «No inventes, eso no es cierto», gritó.
pero su voz temblaba, y Javier sintió que su corazón aceleraba. Justo en ese instante, un estallido sonó en la puerta. Era como si el ambiente se hubiera encendido. La puerta se abrió de golpe y un grupo de policías entró, armados y decididos. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritaron, mientras las luces de sus linternas se movían erráticas por la sala. El caos se desató. Las personas gritaban. Algunas buscaban refugio, otras intentaban escapar. Javier se sintió atrapado, su cuerpo paralizado por el miedo. «Valeria, ven aquí», exclamó, extendiendo la mano hacia ella. Pero Valeria estaba inmóvil, como si cada palabra la asfixiara. «No te muevas», gritó un oficial apuntando su arma en dirección a ella. Un nuevo giro había llegado, abrupto y potente. Javier no podía procesar lo que estaba pasando. Todo había estallado como un globo lleno de aire y se dispersaba en 1000 fragmentos. «El paciente ha sido atacado», había gritado alguien. Pero ¿quién era el verdadero monstruo en esta historia? ¿El médico en el suelo, Valeria o él mismo, por haberla juzgado tan severamente sin conocer su tormento? Las luces intensas parpadeaban y el ruido de las sirenas se mezclaba con los gritos. El oficial se movía rápidamente, tratando de controlar la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Su voz grave y autoritaria resonó por el tumulto, pero nadie parecía poder responder. Todos estaban atrapados entre sus propios secretos. Valeria se empezó a levantar, temblando. «No, no le entienden», suplicó, mientras trataba de acercarse a Javier. Lo último que quería era que un policía decidiera que su presencia era una amenaza. «Me han engañado. Todo esto fue un plan. Mi hermano». Su voz se apagó en un susurro, como si la realidad le pesara sobre los hombros. Un grito resonó, un sonido agudo y desgarrador. Una enfermera había caído al suelo, pálida, mientras su mano temblorosa señalaba hacia el médico caído, antiguo rival de Javier. «Él me obligó», chilló, pero Javier la miró sin entender. Todo se volvía cada vez más confuso. «¿Eres tú quien está detrás de esto?», pensó. Pero aún así, la rabia se mezclaba con una respuesta que no podía obtener. De repente, una conmoción más fuerte que cualquier otra atravesó la sala. Un hombre, de pie en la esquina, con cara de preocupación, gritó: «El hermano de Valeria ha llegado. Está aquí». La mención de su nombre cortó el aire como una cuchilla afilada. Todos giraron la cabeza hacia la entrada, y en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Era un hombre pálido, con sangre en la frente, temblando. «¡Valeria! ¡Valeria!», gritó, mientras los policías trataban de controlarlo. La sala entera contuvo la respiración. «Yo solo quería hablar», dijo, su voz llena de pánico y desesperación. «Soy el hermano, y sé lo que está pasando». Las palabras impactaron en Javier como una lluvia helada. ¿Qué secreto escondía ese hombre? ¿Por qué había llegado justo en ese instante caótico? El dolor en el aire podía tocarse y la atmósfera cargada era como un cable listo para romperse. Valeria se abalanzó hacia él y en ese momento su piel parecía hacerse más clara. «¡No! ¡No deberías estar aquí!», protestó, pero su hermano parecía decidido a hablar. «Ellos conocen la verdad. Basta. Lo que estaba planeando era un desastre. Y tú lo sabes muy bien», gritó, su voz resonando en el caos. La sala quedó helada. Javier sintió cómo sus entrañas se retorcían. ¿Qué estaba sucediendo? Cada plan, cada intención de salvarse, se estaba desmoronando en una red de secretos y mentiras.
Todo lo que había creído estaba en juego, y la verdad parecía más complicada de lo que jamás hubiera podido imaginar. La confusión se extendía por la sala. Todos, incluyéndolo a él, estaban atrapados en un juego que no entendían. Y ahí estaba Valeria, el estigma del pasado cruzando su rostro. No puedo creerlo, pensó. El aliento se le hacía corto. Eso no era solo un enredo, era una catástrofe esperando ocurrir. Con un golpe en el pecho, Javier comprendió que este momento era solo el comienzo. Todo lo que había en esas paredes opulentas, sus vidas, sus decisiones, todo estaba a punto de cambiar. ¿Sería él capaz de soportar la explosión de la verdad que estaba por venir? La sala empezó a girar. El sentimiento de desamparo lo invadió una vez más, mientras se preguntaba qué sustancia real existía detrás de las sombras, o por lo peor, si todo había sido una gran ilusión. La lucha por la verdad no había hecho más que comenzar, mientras la sala caía en silencio tras la revelación. Javier sentía que su mundo se desmoronaba. La tensión era casi palpable. Valeria, con lágrimas en los ojos, había caído de rodillas, su rostro una máscara de desesperación. Su hermano, pálido y ansioso, estaba ahora frente a ella, y sus gritos resonaban en la caótica atmósfera. «Quiero contarles la verdad. No puedo quedarme callado más tiempo». Las palabras se hundieron en el aire, haciendo eco en las mentes de todos los presentes. «¿Qué verdad?», gritó un médico furioso. Javier, intrigado, sintió que tenía que escuchar. Él estaba detrás de la clínica. Todo esto era un experimento. Él me obligó a ayudarlo a manipular el medicamento. Dijo el hermano de Valeria, su voz temblando entre el miedo y la certeza. El caos estalló. Los murmullos crecieron como una tormenta. «¿Qué dice?», exclamó un enfermero, retrocediendo, como si temiera que la verdad pudiera golpearlo. «Tienes que resumirlo. Nos estás hundiendo en esto», gritó uno de los policías. Valeria se cubrió la cara con las manos, incapaz de soportar la imagen de su hermano en el centro de tanto escándalo. «Lo hice por ti, por salvarte. Todo lo que hice era para que tú vivieras», gritó él, señalando a Valeria. «Ella no es la culpable, yo lo soy». Las palabras cayeron como un trueno en la habitación, y Javier sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué debía creer? Todo requería un nuevo sentido. Un hombre se sacrificaba para salvar a su propia hermana. Pero ¿quién había manipulado a quién? La sala parecía temblar. Un hombre mayor se adelantó con una voz grave y preguntó entre susurros: «¿Qué experimentos? ¿Qué pretendes decir?». La angustia crecía en la multitud. Cada rostro reflejaba miedo y sospecha. El hermano de Valeria agregó con desesperación: «Este médico, él me ofreció una oportunidad, pero no era más que una trampa. Quería que Valeria fuese parte de un grupo de pruebas experimentales». Javier sintió que su mundo giraba. «¿Qué significa eso? Yo lo sabía», tensó, intentando juntar las piezas. «Pero nunca creí que alguien pudiera ser capaz de tanto». Justo en ese momento, un destello cruzó su mente. ¿Y si todo esto no era más que parte de un juego más grande? Un sordo golpe resonó en la sala. Todos giraron, asustados. La tensión aumentaba, como un resorte a punto de romperse. «¡Valeria!», gritó el hermano, viendo su rostro pálido empapado de miedo.
Debemos contárselo. Ellos tienen derecho a saber. Y en medio de la confusión, un grito desgarrador salió de la boca de un testigo. Él tenía un cómplice, proclamó. Todos se voltaron al unísono. Su mirada aterrorizada se fijó en un médico cercano, el rival de Javier. Su rostro había pasado del miedo a una sonrisa cruel. «Tú», murmuró Valeria, con los ojos desorbitados. «¿Eras tú?» «Todo fue un plan para desacreditarte», confesó el médico entre risas. «Y ahora está fuera de control». La risa se secó en su garganta mientras los policías lo rodeaban. ¿No entienden? Estaba intentando ayudar, pero algo salió mal. Javier, confuso y abrumado, se llenó de rabia. ¿Ayudar? ¿Con esto? La brutalidad de la situación se cernía sobre él. La revelación era demasiado abrumadora. El ambiente era denso. Pero en un momento de total sorpresa, el hermano de Valeria dio un paso adelante y reveló: no solo iba a probar una cura, iba a jugar con nuestras vidas. La sala quedó en silencio absoluto. Todos, incluidos los oficiales, sintieron un escalofrío recorrerles. Quiero que sepan que uno de ustedes también está involucrado, dijo él, señalando a Javier. Tu empresa. Su voz temblaba. Tu familia tiene oscuros secretos. También hay riesgos. Javier sintió cómo la sangre se le helaba. Todo lo que pensaba que conocía se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, temblando. Los ojos de los presentes se posaron en él, y antes de que pudiera abrir la boca, una sirena sonó en el fondo. ¡La policía!, gritaron algunos. Y entonces ocurrió lo inimaginable. Un estruendo de puertas se abrió de par en par. Un grupo de hombres de traje irrumpió en la escena, con matices de autoridad radiando desde ellos. En la cabeza del grupo, un rostro que Javier jamás hubiera esperado ver. Su propio padre. «Todos al suelo. Nadie se mueve». La sala se estremeció. Las revelaciones caían como un dominó. Y en ese momento, Javier comprendió el verdadero horror de la situación. Todo lo que había creído, su vida de privilegio, su herencia, estaba entrelazado en una red de mentiras y traiciones. El juego no era solo un experimento, era un plan maestro que amenazaba a todos los que se atrevieran a cruzarlo. La mirada de su padre se posó en él, y Javier sintió el frío de la verdad helando sus venas. «Siempre supe que esto pasaría», susurró. Era extraño, casi jubiloso. ¿Cuál era el verdadero precio de todo esto? La angustia creció mientras Javier se enfrentaba al abismo de su propia existencia. Ya no había marcha atrás. ¿Qué se suponía que haría con un secreto tan devastador? La sala se llenó de murmullos, como una tormenta preparándose para desatarse. ¿Era el final o el comienzo de algo mucho más oscuro? La sala estaba tensa, el aire pesado, como si pudiera cortarse con un cuchillo. La entrada de su padre había cambiado todo, como una tormenta repentina. Javier sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, y las miradas de los demás lo atravesaban, como si esperaran que él explicara lo que estaba sucediendo. «Es suficiente», gritó su padre, su voz retumbando en la habitación. La mirada de Javier se chocó contra la de él, ojos de acero que parecían esconder un mundo de secretos. «Nadie se mueve», repitió, mientras los oficiales empezaron a tomar posiciones. Las manos de Javier temblaban
al pensar en lo que había provocado la llegada de su padre. Valeria seguía de rodillas, su rostro marcado por la desesperación. Su hermano, lleno de pánico, miraba de un lado a otro. «No pueden dejar que esto siga», clamaba, su voz quebrada. «La verdad está a punto de salir a la luz». Javier sintió un nudo feroz en su estómago. «¿Qué verdad?». Las palabras de su padre retumbaban en su mente. «Los experimentos, todo lo que sabías». Pero antes de que pudiera preguntar, una explosión resonó en el pasillo. Un único disparo agudo que ahogó el aire de la sala. Todo quedó en silencio. Miradas confundidas se encontraban, perdidas en la sorpresa. De repente, un hombre alto y de aspecto sombrío apareció en la puerta. Sus ojos eran como dos platos, fríos y calculadores. «El plan ha fallado», dijo, su voz grave cortando la tensión del momento. «Y ahora, todos van a pagar». Traía en la mano algo que parecía un dispositivo, un artefacto extraño que destellaba luces. El pánico se desató. La sala se llenó de gritos, mientras la figura del hombre avanzaba. Su intención clara. «Es hora de que todos conozcan la verdad», proclamó, apuntando hacia Valeria. «Eres un experimento», sentenció, y las palabras fueron como un rayo en la oscuridad. Javier sintió que el aire se le escapaba. «¿Experimento? ¿Qué significa eso?», se le escapó un murmullo. La revelación empezaba a hacerse evidente. La mirada de Valeria se tornó de terror a incredulidad. «No, no puedes». Un nuevo giro de locura se desató. La figura en la puerta apretó un botón en el dispositivo, y de inmediato las luces se apagaron. La oscuridad se apoderó de ellos, un abismo sin fin. Los gritos y murmullos se convertían en ecos perdidos en la ausencia de luz. Cuando la luz regresó, un sonido sordo resonó, como una explosión. Todos cayeron al suelo, desorientados. Javier levantó la vista y vio algo aterrador. El médico rival de Valeria yacía en el suelo, pálido y sin vida, y un charco de sangre se expandía a su alrededor. El caos estalló nuevamente. Nadie sabía qué hacer ni a quién confiar. Mientras tanto, el hermano de Valeria gritaba: «No, él fue el culpable. Todo era un plan para encubrir sus crímenes». Las palabras atravesaron la confusión como una flecha. Javier miró a su padre, pero su expresión era de piedra, como si nada pudiera desbordar su confianza. Era como si todo hubiera sido un juego orquestado por él. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Javier, la voz rota, cada palabra un desafío. No podía creer lo que estaba viviendo. Era su propia familia, parte de una conspiración. Y Valeria, perdida en su desesperación, gritaba: todo era por él. La escena se tornó caótica. Los gritos y los empujones llenaban el aire. El dispositivo en la mano del hombre misterioso brillaba con un fulgor siniestro. «No puedo permitir que la verdad salga a la luz», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, un segundo disparo resonó. Esta vez Javier sintió un dolor lacerante en el brazo. Se miró atónito. «Javier», gritó Valeria, mientras se apresuraba hacia él. El tiempo parecía ralentizarse, mientras la mirada de todos se centraba en el chico, el nuevo centro de atención. La sangre brotaba de su herida, y mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, empezó a entender. ¿Qué está pasando realmente? Fue lo último que pudo pensar antes de que el oscuro agujero de la confusión lo tragara. El hombre, además de ser un agente de la conspiración, arrojó el dispositivo al suelo.
Ahora todos lo sabrán. Y tú, Javier, aquel que podría haberlo impedido, serás culpable. Gritó, y la sala pareció temblar. En ese momento, el sentido de la realidad se rompió por completo. Todo había cambiado. Valeria trataba de acercarse a él, su rostro desencajado y lleno de terror. Pero a través del dolor y el miedo, Javier se dio cuenta de una cosa. En este juego, la verdad no siempre libera. A veces solo destruye. La sombra del desastre se cernía sobre ellos mientras el caos se desbordaba. ¿Podrían salvarse de esa inminente catástrofe? Ahora en el centro de todo, la pregunta flotaba en el aire como el eco de una balanza fragorosa. ¿Quién era realmente el enemigo? La sala se convirtió en un torbellino. Los gritos y la confusión se expandían como ola del mar antes de romper. Javier, mareado, sintió el fuego de la herida quemando su brazo. Valeria, de rodillas, se estaba arrastrando hacia él, su rostro entre la desesperación y la furia. «Javier, no estás solo», gritó con una voz desgarrada, aun cuando los ecos del caos la rodeaban. Alguien, desde el fondo, interrumpió el revuelo. Era un hombre que nadie había visto antes. Su figura alta y sombría destacaba en la penumbra, y sin dudarlo, avanzó, haciendo caso, omiso al pánico que lo rodeaba. La mirada de todos se centró en él. «Esto no ha terminado», anunció, su tono casi burlón. «El verdadero juego apenas comienza». Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Quién es este tipo? ¿Qué quiere decir con juego?» La confusión se transformó en miedo. «¡Detente!», gritó Valeria, pero su voz estaba ahogada por el murmullo creciente de los demás. «Tienes que escucharme», rogó al misterioso recién llegado, pero él solo sonrió, una expresión que parecía más un desafío que una promesa. «¿Quieren saber la verdad?», continuó, alzando el dispositivo en su mano. «Todo lo que han sufrido es solo la punta del iceberg. La clínica, los medicamentos, el dolor, es un espectáculo elaborado para un selecto grupo de inversionistas». El aire en la sala se volvió pesado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó un enfermero, incapaz de ocultar el pánico en su voz. Las miradas se cruzaron, cada rostro marcado por la incredulidad. ¿Inversionistas? ¿Para qué? Para un proyecto global, un experimento que junta a pacientes con enfermedades terminales y los convierte en algo más, algo útil», dijo el hombre, con un brillo malicioso en sus ojos. «Valeria, tu hermano fue solo el primero». Las palabras cayeron como un rayo en un cielo despejado. Javier sintió cómo su estómago se torcía. «¿Qué? ¿Qué quiere decir?». Valeria, confundida, miró a su hermano, quien se mantenía al borde del colapso. «No, por favor, no puede ser cierto», murmuró, su voz casi un susurro. «Todo esto era por...». La verdad se quedaba atrapada en sus labios. «Era parte del experimento, ¿verdad?», dijo el hombre. «Por eso lo mataste. Sacrificaste la vida de tu propio hermano para encubrirlo». En ese momento, el aire se cargó de una tensión tan potente que podía cortarse. La revelación dejó a Javier paralizado. «Valeria, ¿mataste a tu hermano?». Un silencio ensordecedor llenó la habitación. Todos contenían la respiración. La expresión de Valeria cambió. Su furia se tornó en algo más, un temor palpable que se extendía desde su corazón. «Eso no es cierto, no lo hice», gritó.
su voz resonando por todo el espacio intentando defenderse. Él era un sacrificio, clamó el hombre. Un sacrificio para que la clínica pudiera seguir funcionando, ¿no es así? Valeria, su tono era burlón, retador. El hermano de Valeria, temblando, empezó a retroceder. «Esto no puede ser real. No puedo creer que esté en esta situación», gritó, dándose la vuelta para huir. Pero el misterioso hombre se lo impidió. Y ahora todo se va a desmoronar, especialmente la imagen de Javier. Estás en el centro de esta tormenta y ni siquiera lo sabes, continuó. La tensión creció hasta el punto de ebullición. La confusión se adueñó de Javier, quien sentía que el mundo se desquiciaba a su alrededor. «¿Qué significa esto? Esto no puede estar sucediendo», exclamó, incapaz de aceptar lo que escuchaba. «Valeria, ¿tú?» Un grito abrupto resonó en el aire. Una enfermera se derrumbó. El terror en su rostro era evidente. «Ufuen atacas, era caos», revelando su verdadera intención. Así es, la verdad duele y revela lo peor de nosotros, pero no todo se terminará aquí, ya que ahora todos saben quién eres realmente, Valeria. Las preguntas giraban en su mente mientras miraba a Valeria. Su mirada era de suplicante desesperación, casi como si le estuviera pidiendo perdón. Y en ese momento de caos, yo, Javier, todo lo que había valorado, todas mis certezas, se tambalearon, porque en medio de toda esa oscuridad, una verdad aterradora se asomaba. Tal vez el verdadero enemigo no estaba fuera, sino en el corazón mismo de quien acusamos de ser la salvadora. ¿Podría la culpa de la que todos eran prisioneros arrasar con sus vidas? El giro impactante planteó una pregunta que resonaba con fuerza en la sala. ¿Quién realmente era el villano en esta historia? La duda flotó en el aire, dispuesta a carcomerlo todo. La sala temblaba con la tensión acumulada. Las miradas se centraban en Valeria, atrapada entre el miedo y la culpa. Ojillos de horror y desconfianza la rodeaban, como si el aire estuviera cargado de una electricidad mortal. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, buscó alguna señal de esperanza en su rostro. Pero, en lugar de eso, vio como las palabras del hombre oscuro se cernían sobre ella, como una sombra que amenazaba con engullirlo todo. «Eres un experimento», resonaban en su mente. Se preguntó cómo podía haber llegado a ese punto, cómo el sentido de la realidad se había vuelto tan borroso. Una ola de confusión lo golpeó, y mientras Valeria gritaba, implorando su inocencia, un nuevo estallido de pánico surgió en la sala. El hombre en la puerta, con su expresión burlona, avanzó un paso más, y luego el mundo se retorció. «Basta», ahogó un grito en las sombras. Todos se giraron hacia un nuevo sonido, pero fue demasiado tarde. Una serie de explosiones retumbaron provenientes del fondo del pasillo, ecos ensordecedores que hicieron vibrar las paredes, rompiendo la tensión como un cristal. La sala, antes llena de nerviosismo, se iluminó de golpe por destellos de luz y humo. «Todos al suelo», vociferó un oficial, pero el pánico ya había estallado. Las personas cayeron, forcejeando, gritando. Javier sintió un golpe cuando la multitud se derrumbó sobre él. Valeria apenas lograba mantenerse en pie, y su hermano fue arrastrado entre el desorden. «¡No, Valeria!», exclamó, extendiendo su mano hacia ella. Pero todo a su alrededor se hundía en el caos.
Gritos, empujones, el sonido de cuerpos en movimientos descontrolados. Un verdadero torbellino de desesperación. Y entre ese caos, un destello de algo brillante brotó en el aire. Un grito desgarrador. ¡Es una bomba! ¡Vamos a volar todo por los aires! La realidad se agrietó. Javier miró a su padre y vio en su mirada una mezcla de miedo y rabia, una impotencia desconocida. En ese momento de pánico, las palabras del hombre ya no importaban. Lo único que resonaba ahora era la inminente amenaza. Valeria, ahora consciente del horror, soltó un sollozo. «No, no puede ser». Pero la sala, atrapada en el estruendo de su propio horror, alcanzó su pico. El hermano de Valeria gritaba: «¡Tienes que salir, Valeria! ¡Tío, corre!». Ella sacudió la cabeza, como si aún pudiera aferrarse a la normalidad en un mundo sumergido en locura. De repente, un ruido ensordecedor. Una explosión cerca de la entrada. Todos fueron empujados forwards. El suelo tembló bajo sus pies. El humo comenzó a llenar la sala, y con él el sabor metálico de la adrenalina se impregnó en la boca de Javier. ¿Era posible que todo acabara así? Cuando el humo se disipó, Javier se encontró mirando al hombre que había iniciado todo. La mirada de éste había cambiado. Ya no era el manipulador en control, sino un hombre aturdido y confundido. No era parte de esto, no sabía qué sucedería. Gritó al aire, las palabras casi ahogándose en el estruendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de nuevo y la figura de un hombre surgió. Un rostro que provocó un desasosiego interminable. Era su hermano, su mirada inquebrantable. «Javier», gritó, «se acabó, siempre ha sido él». Las palabras tronaron como un rayo. En la penumbra, el rostro de Valeria palideció. Javier sintió que la tierra se deslizaba de debajo de sus pies. Las conexiones se cortaban. La maraña de traiciones y secretos se hacía más espesa. ¿Qué había querido decir? Este giro era más que oscuro. Era devastador. Javier, su familia, Valeria y su hermano, todos se encontraban atrapados en una realidad que desafiaba cada sentido de lealtad y amor compartido. ¿Quién había sido realmente el traidor? ¿Qué más escondía este nuevo viejo conocido? Y en medio de ese horror, Javier comprendió que la verdad no era lo que pensaba. Era un campo de batalla, llena de sombras, y al final no había sobrevivientes. La sala estallaba en dudas, y en medio del griterío, sus ojos se encontraron con los de Valeria en un silencio que lo decía todo. El tiempo se detuvo, y una pregunta flotó en el aire. ¿Podría confiar en ella nuevamente? La tensión crecía. El futuro se nublaba, y mientras crujían las paredes de su realidad, una verdad colosal podía borrar todo lo que conocía. El caos había estallado. Gritos, llantos, el sonido de cuerpos cayendo al suelo, todo se confundía en una tormenta de desesperación. Javier, herido y confundido, logró meterse en la multitud, buscando un sentido que se desvanecía en la penumbra. «¡Javier!». La voz de Valeria lo atravesó como una flecha. Ella se arrastraba entre la gente, sus ojos llenos de miedo y angustia, pero también de determinación. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir». El humo era espeso, cortando la visibilidad.
Javier sintió el ardor de su herida, pero el impulso de protegerla lo empujó hacia adelante. «¡Ven!», gritó, mientras la multitud retrocedía, completamente descontrolada. El terror se había desbordado en toda la clínica. Un estruendo resonó. La bomba había sido solo el principio. La figura siniestra del hombre que había causado todo esto comenzó a retroceder, atrapado en un rincón. «No, esto no puede acabar así», chilló. Sus palabras se perdieron en el ruido ensordecedor. «¿Qué quieres de nosotros?». Valeria lo miró con furia, alineando su cólera al sufrimiento. «Eres un monstruo», gritó. En ese instante, el aire cambió. De repente, el hermano de Valeria, en un último intento desesperado, empujó al hombre contra la pared. Una desgarrador. Lo agarró del cuello, como si pudiera sacarle la verdad. Todos contuvieron el aliento. «Era solo una pieza del rompecabezas, un títere», dijo Javier, sintiendo que finalmente las piezas de su propio enigma empezaban a encajar. Pero los murmullos no tardaron en crecer. La sala temblaba con preguntas y acusaciones. La figura del hombre se desvanecía rápidamente. El poder que había tenido se volvía nada ante la inminente ira de la multitud. «No, ustedes no entienden». Su voz se apagó mientras las luces de la policía iluminaban la escena. Javier sintió que la esperanza empezaba a florecer. El silencio se apoderó del lugar. Todos los ojos se centraron en las fuerzas del orden que ahora llegaban. «A todos, calmados, muévanse», gritó un oficial mientras la turba empezaba a dispersarse. Valeria y su hermano avanzaron a la par hacia Javier. «¿Estás bien?», preguntó Valeria, sus ojos llenos de preocupación, mientras él asentía, temblando de adrenalina y dolor. «Hay que salir de aquí. Ya no podemos quedarnos». Ella apretó su mano, un gesto que le trajo luz en medio de la tormenta. Un grupo de oficiales avanzó hacia la figura en el suelo, que aún intentaba aplacar el caos con palabras confusas. «Tú eres el verdadero monstruo», gritó Javier, mientras observaba cómo la seguridad lo apresaba. Al salir del ala de la clínica, el aire frío de la noche los golpeó. Se detuvieron en la calle, temblorosos. Las sirenas resonaban a su alrededor, y una pregunta surgió en la mente de Javier. «¿Qué hacemos ahora?». Valeria lo miró, su voz temblorosa pero firme. «Lucharemos por un futuro que no esté manchado por lo que vivimos hoy». Su hermano asintió. Más tarde sintieron un impulso de esperanza. Algo comenzaba a florecer entre ellos. «El camino será difícil, pero juntos tenemos que seguir», dijo Javier. Las palabras fueron un pacto tácito entre ellos. En ese instante se sintieron menos como víctimas y más como guerreros. Finalmente, Javier se volvió hacia Valeria. «¿Podemos hacerlo? ¿Podemos realmente enfrentarlo todo?». Ella sonrió, aunque sus ojos reflejaban un mar de emociones. «Juntos lo haremos, prometido». La noche se oscureció mientras compartían esa promesa, y en ese momento, entre los ruidos de la policía y las luces centelleantes, se dieron cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Pero había algo nuevo en el aire. Tal vez, solo tal vez, la esperanza aún podría renacer. No te vayas sin suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegura que tu apoyo se escuche. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace.
Es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.